А я Чи. Nasıl bu? Okay, algo seguido. Okay, это. Давай. Давай, быстро. Давай. Пойдем. Излучил первый будет назван тот, кто постоит в беде за свой народ. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestro programa Strategus por Contrapoder. Le doy la bienvenida a César Sabas, experto en seguridad internacional con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a tratar el tema de Chechenia. Se han, digamos que, robado el show de esta guerra en parte, sobre todo en el TikTok. Muchos lo llaman el batallón TikTok, gracias a que constantemente están publicando videos de su participación en Ucrania. Y no deja de ser un poco paradójico, sobre todo para aquellas personas que tienen más de 40 años, tienen 50 años, 60 años. ¿Por qué? Porque en los años 90, cuando se desintegró la Unión Soviética, Chechenia fue nada menos que la piedra en el zapato de Rusia. Chechenia se fue a 2 guerras con los rusos, no aceptaba la autoridad de Moscú. Muchos se preguntaban de que si Chechenia sería la encargada de poner en duda la viabilidad del Estado ruso. Y pues llenaron, digamos, a Rusia de terrorismo, de inestabilidad, y demostraron muchas debilidades que tenía el Estado ruso de ese entonces, el Estado ruso que estaban haciendo de la desintegración de la Unión Soviética. Y pues hoy, en la guerra más importante que lucha Rusia, pues precisamente los chechenos han aportado más de 10.000 hombres entrenados, 10.000 hombres para luchar bajo la autoridad de Moscú, bajo la autoridad de Vladimir Putin. Entonces, claro, no deja de ser una paradoja interesante que muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que hubo esta transformación después de haber habido 2 guerras tan sangrientas en las cuales los chechenos simplemente no aceptaban la autoridad de Moscú y ahora están aportando hombres y hacen videos propagandísticos de cómo ellos derraman sangre por Moscú? Entonces, claro, es muy interesante, esto lo vamos a ver ahora. Si están interesados en el tema y de cómo Chechenia se convirtió de un estado rebelde a un estado feudal que lucha al servicio de Moscú, y sobre todo qué lecciones nos podría dar para entender esta participación de Rusia en Ucrania y las futuras, pues quédense con nosotros. Comenzamos. Bien, para entender un poco de Chechenia nos tenemos que ir un poco a la geografía, a la historia, y vemos, este es el mapa de Rusia, el país más grande del mundo. Aquí ya le agregan a la península de Crimea, que se la anexionaron a Ucrania, y ya veremos qué tanto otro territorio también se terminan anexionando. Pero digamos que esta enorme masa es la Federación Rusa. Y este pequeño país en rojo es Chechenia. O sea, estamos hablando de una micro región dentro de este monstruo. Y es que Rusia, a diferencia de lo que cree la mayoría de las personas, no es por lo menos legalmente no es un estado unitario. No es como, por ejemplo, Chile, que hay un solo Chile y un solo poder. No estamos hablando de un rompecabezas político enorme que incluye a más de 80
más de 80 divisiones políticas. Estamos hablando de que hay los famosos Oblats. No sé si ustedes han escuchado en la guerra de Ucrania que hablan del Oblast de Donetsk, el Oblast de Zaporizhia. Pues los rusos también lo tienen. Esta es su división eslava clásica. Digamos que las zonas más parecidas a los ucranianos, los guerreros rusos, se dividen en oblats y son como decir las gobernaciones. Pero luego tenemos a territorios controlados, como por ejemplo Yakutsk, zonas en Siberia, el Extremo Oriente, controlados directamente por Moscú, ciudades federales como San Petersburgo o Sebastopol aquí en Crimea, y luego tenemos a repúblicas dentro de la Federación Rusa. Estas repúblicas gozan de autonomía, una amplia autonomía, y pueden hacer sus propias leyes, claro, siempre bajo el marco de la Constitución rusa como tal. Y es importante, ¿por qué se hacen estas autonomías? Porque resulta que no todos los rusos son rusos. Es decir, ¿a qué me quiero referir? No todas las personas que tienen la nacionalidad rusa, que tienen la ciudadanía rusa, son rusos étnicos. Los rusos étnicos son eslavos orientales, y son muy parecidos, pero verdaderamente muy parecidos a los ucranianos y a los bielorrusos. Son prácticamente el mismo pueblo, la misma costumbre, el mismo baile, los tres hablan ruso, y de paso, digamos que las lenguas vernáculas, lo que es el bielorruso y el ucraniano, son muy parecidos al ruso. Es como la diferencia que puede haber entre el gallego y el castellano. Pero digamos que estos son. Pero hay otros pueblos que culturalmente no tienen nada que ver con los rusos. Nada, absolutamente nada, ni cultural, ni étnica, ni históricamente. Tienen unas culturas muy distintas a los rusos. Y es que ¿cómo se creó esta Federación Rusa? Acuérdense que esto antes era el Imperio Ruso. Bueno, antes era la Unión Soviética, y antes de la Unión Soviética el Imperio Ruso. En ninguna de estas zonas hay fronteras naturales. Esto es lo que llamamos la Gran Estepa. Es una zona plana donde no hay ninguna cadena montañosa ni ningún accidente geográfico que los divida. Entonces es muy susceptible a las invasiones. Los rusos se expandieron subyugando a las otras etnias para impedir invasiones a su propio territorio. Y en base a que este territorio es plano, completamente plano, desde Moscú hasta Kamchatka, no hay una verdadera frontera natural que los divide y que los proteja de las invasiones, pues no les quedaba de otra que seguirse expandiendo. Entonces subyugan a una serie de etnias y digamos que les ofrecen una especie de pacto. Yo mantengo la estabilidad acá, tú te quedas tranquilo y tú haces tu cultura y tus cosas como tú quieras. Simple y llanamente hay, digamos, una especie de autoridad superior que proviene de Moscú. Entonces, ¿cómo se unifica todo ese territorio? A través de una lengua única que es el ruso. Eso no le impide que los chechenos hablen checheno o los otros hablen sus idiomas, pero digamos que tiene que haber una lengua franca, un alfabeto que los unifique, que es el alfabeto cirílico, y una autoridad central que es Moscú. Y así se constituyó el Imperio Ruso y así se constituye también la Unión Soviética. Entonces, por eso tenemos estas repúblicas. Y una muy interesante es la República de Chechenia. Tienen una cultura sumamente distinta, sus bailes son sumamente distintos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esto es en una mezquita, este señor Ramzan Kadyrov. Vamos a poner este otro video. Lo tengo por aquí para ver. Ajá, aquí lo tenemos. El señor baila, hacen esta especie de círculo. Es un país musulmán. Como ustedes ven, se visten completamente diferente a lo que nosotros podemos ver que es un ruso. Y van a hacer esta especie de círculo, ya yo les voy a poner otras imágenes, y pueden pasar horas haciendo este círculo, que es una especie de círculo hipnótico.
Pues entran como una especie de trance. Este es un circo, esta es una fiesta un poco VIP porque ahí estaba el presidente de Chechenia, ya lo vamos a ver, pero en otras son hasta más masivas. Pueden pasar horas haciendo este círculo. Pueden pasar horas haciendo este círculo. Es una cultura muy colectivista y donde se le hace mucho énfasis a la virilidad, al guerrerismo. Entonces, pues digamos que Rusia tiene ese problema, que gobierna una serie de etnias que son muy distintas entre ellas. Entonces, por eso es un país donde el sistema político se hace muy complicado y donde la democracia muchas veces es considerada inviable porque no está gobernando un Estado unitario con una cultura más o menos parecida, sino un crisol de mentalidades muy distintas y que muchas veces son mucho menos democráticas y menos occidentalizadas que los mismos rusos. Entonces vemos que Rusia no es solamente Moscú, que tiene estas otras etnias y tiene que gobernar con ellas. Y muchos me preguntarán, bueno, ¿y por qué no Rusia deja simplemente que se independice? Pues ya vamos a ver que el tema no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo nace este problema? Aquí tenemos el mapa de Rusia. Se separa de la Unión Soviética. Y Rusia dice, pues bueno, ahora voy a ser yo un país, vamos a ver cómo me constituyo. Y hubo un presidente llamado Boris Yeltsin que intentó o hizo negociaciones con las distintas entidades políticas de lo que entonces era la República Socialista Soviética de Rusia, es decir, la república más grande que constituía la Unión Soviética. Y pudo hacer negociaciones salvo con dos. Y da la casualidad que esas dos eran musulmanas, Tartaristán y sobre todo Chechenia. Este señor, Dudayev, que ven en pantalla, era un expiloto soviético, un expiloto militar soviético. Y él decide, no, nada, yo no quiero ninguna negociación con Rusia, yo quiero simplemente que seamos independientes. Chechenia se va de la Federación Rusa también. Si la Unión Soviética cayó, pues la Federación Rusa también puede caer. Y yo proclamo la República de Chechenia. Y este proyecto nace al principio, acuérdense que este es un expiloto de caza soviético, estuvo en el ejército, nace en principio como un proyecto laico para crear una república laica, chechena, nada que ver con los rusos, pero laica. En ese entonces no se hablaba como tal del islamismo. Pues a los rusos no le hizo mucha gracia la independencia y sintieron que si dejaban que los chechenos se independizaran, pues ponía en jaque toda la arquitectura política que tenían los rusos entonces. No era solamente Chechenia, después iban a querer las otras etnias a independizarse y al final, pues la federación se iba a terminar diluyendo por completo. Entonces ahí empiezan a ver los primeros enfrentamientos y pasamos a la guerra de Chechenia. ¿Qué es lo que sucede con la guerra de Chechenia? ¿Qué es lo que sucede con la guerra de Chechenia? Que empiezan a ver los enfrentamientos, empiezan a ver, digamos, las primeras balaceras y los chechenos necesitan apoyo económico y militar. Y Occidente, por supuesto, que le dio apoyo diplomático y digamos, hubo una muestra de apoyo, pero hubo un país en especial que les dio bastante apoyo, económico para que comprasen armas. Y adivinen quién fue ese país. Estamos hablando de un país musulmán. ¿Y qué país se encarga de darle apoyo a las milicias musulmanas en el mundo? Cuando son sunitas, no es Irán, porque Irán apoya generalmente a países chiitas. Estamos hablando de Arabia Saudita. Arabia Saudita, así como apoyó a los talibanes en su momento, pues se mete en Chechenia y apoya a los independentistas chechenos. Pero eso sí, claro, hay condiciones, no solamente es armas que va a dar Arabia Saudita. Los chechenos son musulmanes, así que necesitan mezquitas. Arabia Saudita da dinero para las armas, pero también dinero para las mezquitas. Pero esas mezquitas necesitan un imán. ¿Quién es el imán? El que enseña religión en la mezquita. ¿De dónde va a salir ese imán? Arabia Saudita pone el imán. Y como nosotros veremos, Arabia Saudita tiene una de las interpretaciones del Islam más radicales que hay, que se llama el wahabismo. Entonces, una vez
Los chechenos en la Primera Guerra logran derrotar a los rusos, porque los rusos se meten, llegan incluso a entrar en Grozny con unas legiones de tanques, pero los chechenos con armas antitanques los atacan. Los rusos sufren muchas bajas, Boris Yeltsin decide retirarse. Retirarse supone que Boris Yeltsin baja de popularidad abruptamente porque los rusos empiezan a decir, ¿quiere decir que todos estos muertos fueron en vano? O sea, quiere decir que han muerto tantos rusos como para que tú te retires, tú eres el culpable de todo esto. Entonces ya Boris Yeltsin pierde autoridad ante los rusos, pero se retira y firma una especie de acuerdo de paz con el gobierno de Chechenia, en el cual le da una independencia de facto. Los chechenos pasan a ser de facto independientes, no es reconocido por nadie en el mundo. Jurídicamente siguen estando bajo la autoridad de Moscú, pero digamos que a nivel interno ellos van a funcionar como un estado. Y empieza a llover los petrodólares saudíes a Chechenia y empiezan a construir mezquitas, empiezan a adoctrinar y Chechenia tiene un problema. ¿Cómo se divide la sociedad chechena? En clanes. El territorio está controlado por distintos clanes familiares. Entonces, una vez que la autoridad de Moscú sale, la autoridad de Boris Yeltsin, los distintos clanes van a decir, ya va, pero yo tampoco tengo por qué hacerle caso a Grozny. Grozny es la capital de Chechenia. Yo no tengo por qué hacerle caso a Grozny, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y yo tengo mi propio ejército. Y yo también soy musulmán y yo soy islámico y ahora también necesito recibir dinero de los saudíes. Empieza a haber una lucha entre los distintos señores de la guerra de Chechenia por ver quién era el más fuerte, el que tenía el ejército privado más poderoso, el que no le iba a hacer caso a los otros señores de la guerra y por supuesto tampoco el presidente de Chechenia. Pero también empieza a ver, porque estos necesitan una legitimidad. Y en el Islam radical la legitimidad no proviene del pueblo, sino de Dios. Entonces viene una competencia por ver quién es el más musulmán de todos. Porque el más musulmán se va a llevar toda la ayuda militar y económica saudí. Entonces empieza a ver el proceso de islamización de Chechenia, un país que ya era islámico pero laico. Acuérdense que estuvieron en manos de los rusos, de los soviéticos, pero ahora son independientes. Ahora van a empezar a islamizarse. Y ahora Chechenia se va a llamar República de Chechenia Isqueria y van a instaurar, ¿no? Empieza un proyecto para instaurar en la constitución la Sharia. Chechenia se va a convertir en un nuevo Afganistán de los talibanes. Por supuesto que esto a Moscú le para los pelos de punta. Y Moscú dice, algo tengo que hacer, esto va a estallar en algún momento. Y ahí es cuando vemos por qué los rusos muchas veces no aceptan la independencia de estos pueblos subyugados. Vean este mapa que se los voy a poner por Google Maps, lo voy a buscar. Mientras tanto les digo que la geografía juega un rol determinante. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos el Google Maps. Aquí tenemos a Chechenia en el Cáucaso. Y voy a poner el mapa físico. Vemos que es un país que está en el Cáucaso. Es todo esto Chechenia. Pero de aquí a acá no hay ningún tipo de frontera natural. Es una planicie. Y esta zona se llama Dagestán. Esta zona la que está justo al lado de la costa del mar Caspio. Todo esto es parte de los rusos. El Cáucaso llega hasta acá, donde están estas montañas blancas, la nieve, pero a partir de donde dice Grozny, hacia arriba es una planicie. Y Dagestán también es musulmán, pero es muy laico. Y no pensaba independizarse de Rusia. La que está independiente de facto de Rusia es Chechenia. Así que un día los señores de la guerra de Chechenia deciden, pero ¿y por qué nos quedamos aquí en Chechenia? ¿Qué tal si exportamos nuestra revolución islámica? Vamos a invadir el Dagestán. Y el Dagestán está en manos de los rusos. Y deciden, pues, lanzar una operación para invadir el Dagestán. Esta que tenemos aquí justo al lado de la Chechenia Roja. Invaden el Dagestán y los rusos se ven obligados a intervenir militarmente, enviar la aviación, enviar su artillería y a aplastar a los rebeldes chechenos y ellos se regresan. Pero ahora los rusos saben que tienen que hacer algo con Chechenia. No pueden permitir un Afganistán dentro de sus fronteras.
y ya vieron que tampoco podían ser un Estado completamente moderno. Rusia siempre ha tenido esa disyuntiva. O es una democracia o es un imperio, pero no puede ser las dos. El problema es que si se hace una democracia, le da libertad no solamente a los rusos que están en Moscú y en San Petersburgo, que en realidad eso es lo de menos, eso es lo que menos preocupa a la clase dirigente rusa, es lo que menos preocupa a los siloviki. ¿Quiénes son los siloviki? La élite rusa política que proviene de los cuerpos de seguridad. Estamos hablando de los ex KGB, estamos hablando del ejército, estamos hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores, estamos hablando del Ministerio del Interior. A ellos lo que más les preocupa es que si Rusia tiene una democracia, son estas etnias periféricas que están mucho más atrasadas que los rusos que están en Moscú, que ahora van a ser libres, van a tener acceso a armas, van a ser independientes, y cuando sean independientes van a hacer cualquier cosa que se les venga en mente. ¿Cómo pasa con Chechenia? Y ahora va a invadir Daguestán. Ellos los aplastan y los chechenos regresan a Chechenia. Pero ahora tienen que hacer algo. Ya Chechenia es un problema que ha cobrado demasiado auge. Nombran a Vladimir Putin como primer ministro de Rusia. Ya Boris Yeltsin estaba muy decaído y empiezan ataques terroristas de Chechenia dentro de la Federación Rusa. Y ahí es cuando viene Vladimir Putin y dice, hay que buscarle una solución definitiva al problema de Chechenia. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a buscar una solución política. Él llama a un señor de la guerra de Chechenia que se llama Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov estuvo al principio a favor de la independencia de Chechenia, pero él no está viendo con buenos ojos la influencia saudí en Chechenia y el auge de los yihadistas en Chechenia. Y tampoco ve con buenos ojos cómo Chechenia, independiente, se ha convertido en un desastre de milicias que compiten entre sí, es decir, un tiroteo constante. Así que Putin lo llama y le dice, Ahmad, ven acá un momento a Moscú. Yo te propongo un pacto. Vamos a solucionar el problema de Chechenia. Chechenia no puede tener tantos señores de la guerra, tiene que tener un solo señor de la guerra. Y yo sé que Rusia no puede ser una democracia, Rusia tiene que ser un imperio. Y como imperio necesita sus señores feudales. Te hago una propuesta, Ahmad. Yo te voy a nombrar a ti el señor feudal de Chechenia. Todo esto es, digamos, una parábola, pero más o menos así fue. Yo te voy a nombrar a ti señor feudal de Chechenia. Tú vas a ser constitucionalmente el presidente de Chechenia y yo a ti te voy a dar todo el armamento que necesites. Ya olvídate de los saudíes, ya no va a haber armas saudíes. Va a ser Rusia la que te dé todo el arma posible. Búscate a tus hombres, yo te voy a dar todas las armas y tú vas a ser el único gobernante en Chechenia. Eso sí, Chechenia no es independiente, no va a haber más guerras y cero terrorismo. Y Ahmad Kadyrov acepta. Ahmad Kadyrov reúne a todos sus milicianos, crea un ejército privado llamado los Kadyrovki, que vienen de Kadyrov, con armas rusas, y se inicia la Segunda Guerra de Chechenia. ¿Y cuál va a ser el papel de Putin aparte de darle armas? Invade con sus blindados, con su aviación y con sobre todo, lo más importante que tienen los rusos, más que los tanques, la artillería. Rodean la ciudad de Grozny y primero hacen un canal humanitario. Salgan quienes no están de acuerdo con estos locos. ¿Quiénes son los locos? Los yihadistas que están gobernando Grozny. Y hacen que salgan una gran parte de la población. Todavía hay mucha gente que no sale. Esa gente que no sale son familiares de los yihadistas, gente que está a favor de los combatientes. Ya Putin puede separar a la población chechena que está en contra del yihadismo de los que están a favor. Y esto va a ser muy importante porque la clave que tiene todas las guerras de Putin, desde Chechenia, pasando por Georgia, Siria y ahora Ucrania, se llama demografía. Y se los explico con este mapa. Este es el mapa de la guerra de Ucrania. En azul, las zonas donde los rusos decidieron retirarse una vez que se vio que la guerra iba a ser larga.
En rojo las zonas donde todavía están y donde avanzan. Y vean este otro mapa. Este mapa es el de las elecciones cuando ganó la presidencia Víctor Yanukovych. Yanukovych fue el último presidente prorruso de Ucrania y era abiertamente prorruso. Fue quien fue derrocado en el año 2014. Las zonas en azul son las que votaron por Yanukovych y las zonas en violeta fueron las que votaron por Timoshenko. Timoshenko era más bien pro Unión Europea, pro Occidente. Entonces vemos que los rusos, cuando deciden que esto va a ser una guerra larga, dicen, a ver, demografía. ¿Dónde es que no me quieren? En el norte. ¿Dónde me quieren? En el sur. Conclusión, nos vamos del norte. Vamos a buscar gente que nos pueda apoyar. Gente donde yo puedo buscar, digamos, socios locales, ucranianos que son prorrusos, y los voy a nombrar alcaldes, los voy a nombrar en la administración civil e incluso los puedo reclutar para el ejército, porque hay casos así, ucranianos prorrusos que se alistan en el ejército para luchar contra ellos, contra Zelensky. No sé cuánto ahorita sea el caso, pero se ha visto, y eso lo veremos más adelante, que han habido casos, como por ejemplo los separatistas de Donetsk, Lugansk. Estemos claros de que hay mucha gente que es prorrusa en esas zonas. Entonces, pues, la guerra, si va a ser larga, yo voy a irme a donde puedo buscar aliados. Abandono el norte y me voy al sur. Aquí tienen la comparación de los mapas. Y pues fue básicamente lo que él hizo con el señor Ahmad Kadyrov. Y Kadyrov vence y ocupa Grozny, ocupa Chechenia en una guerra que le va a costar a los rusos 10 años. Esto es muy importante saberlo porque cuando desde Occidente decimos la guerra en Ucrania se va a alargar muchísimo y los rusos no están dispuestos, no van a estar dispuestos a dar guerras largas. Y el problema es que cuando vemos el historial bélico de los rusos, es que ellos casi siempre luchan guerras largas y de desgaste. Chechenia es mucho más pequeña que Ucrania y sin embargo le costó 10 años a los rusos, en parte porque es parte de su estrategia, ir depurando demográficamente para ir ocupando poco a poco las zonas. A este señor en el 2004 lo asesinan en un atentado y viene su hijo Ramzan Kadyrov, quien actualmente está enviando las tropas para Ucrania. Es Ramzan Kadyrov quien se ha hecho famoso en el TikTok. Ramzan Kadyrov quien está, pues, digamos que mostrando las cosas que hemos visto por YouTube y sobre todo por el TikTok, quien muestra este tipo de cosas. Esta es la propaganda que él hizo en Grozny justo antes de salir en masa para Ucrania. Aquí hay más de 10.000 soldados de su propio ejército privado. Este ejército está dentro de la Guardia Nacional rusa, no del ejército de tierra, de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional recibe órdenes directas de Putin, ni siquiera del alto mando ruso. Y aquí, porque muchos dicen que estos soldados es más que todo, sobre todo estos videos, son más que todo propaganda, pantalla, y algunos lo llaman el batallón TikTok, que ellos no luchan, pero pues bueno, son los que han tomado Mariupol y son los que han tomado otras ciudades. Pero hay algo muy interesante en este video que se les voy a mostrar y le voy a decir un detalle que tiene el video, que se le pasa el video, con lo cual no quiere decir que es falso, sino que más bien es verdadero. Escúchenlo y ahora les voy a decir cuál es el detalle. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta antes. No sé si se dieron cuenta, la mujer que grita Natasha
se oye un disparo y de repente no se oye más nada. Esto no estaba dentro del video, fue de fondo, digamos que fue un detalle que sale. Y él hace una expresión justo cuando hay el disparo. Se lo voy a volver a Hiç poner. moştu her egzan işmel din yarışı lo qalo. Edo tiene que decir. Email lo shedamir ya. Entonces, no podemos estar diciendo que son falsos solamente porque hacen TikTok. Simple y llanamente se han dado cuenta del poder de las redes sociales y lo están utilizando a su favor. Ahora, alguien me preguntará, es que, digamos, Chechenia ha mejorado con Kadyrov. Es que sabemos que Kadyrov, ha hecho, digamos, también atrocidades en Chechenia. De hecho, ya vamos a poner aquí en silencio. De hecho, Kadyrov permitió hace unos años una redada de homosexuales en Chechenia y muchos desaparecieron, se hicieron campos de concentración. No hay ningún tipo de democracia en Chechenia, pero el problema es cuando nosotros salimos de lo que es Occidente, a veces no tenemos la opción ideal. No existe la opción suiza, la opción noruega. Y a veces hay que elegir entre lo que hay. Como pasa, por ejemplo, en Siria, que sabemos que Bashar al-Assad tiene una dictadura muy fuerte, pero al final la única opción a la dictadura de Bashar al-Assad era el Al-Qaeda en Alepo o si no el Estado Islámico en las otras zonas, que eran mucho peores que Bashar al-Assad. Yo me acuerdo, yo fui compañero de piso de un egipcio cristiano. Eso fue en el año 2017. Y él me dijo, en Egipto hay también una dictadura muy fuerte de un señor que se llama Mohamed al-Sisi. Es una dictadura muy fuerte, pero es laico. Y él me dijo, yo estuve dentro de los jóvenes que salieron a la calle para pedir el fin de la dictadura militar con Mubarak. Y año y medio después estuve dentro de los jóvenes que pidieron que los militares dieran un golpe de Estado e instaurasen una dictadura militar en Egipto. ¿Por qué? Porque la caída de la dictadura militar, que era laica, supuso, y pues en democracia gana el 50% más uno, supuso que el 50% más uno de los egipcios votasen por el señor Morsi. El señor Morsi era un fundamentalista islámico radical y él hizo una constituyente en Egipto que iba a poner la Sharia, un sistema muy parecido al de Irán iba a poner. Y tenía el 50% más uno, quiere decir que ganaba las elecciones y la podía poner. La única opción era un golpe de Estado. Y si se daba un golpe de Estado, pues no podía haber elecciones libres porque la gente iba a votar otra vez por un Morsi. Así que tenía que haber una dictadura. Y él, un muchacho que estudió aquí en Francia, su máster y todo occidentalizado, él le encanta Estados Unidos, él le encanta Occidente, pues él sabe que en Egipto ahorita mismo no está apto para una democracia. Entonces tiene que elegir entre dos males, un dictador laico o una democracia que va a ser una dictadura de las mayorías, una tiranía de las mayorías. Tenía el 50% más uno, con eso aplasta a los demás, con eso pone un Estado islámico. Entonces tenía que elegir entre dos. Porque pasa también en Chechenia. Tenemos a este dictador que tiene una milicia, que de paso es un dictador señor feudal, que tiene una milicia propia, que acaba con cualquier tipo de oposición. Sin embargo, ya sabemos que se iba a poner a la Sharia. Y este señor es musulmán, sabemos que es musulmán, pero es un musulmán que no es wahabista, no va a poner el fundamentalismo islámico de la Al-Qaeda. De hecho, en la conferencia islámica de Grozny, se ha desatado la furia de los saudíes porque invitan a todas las tendencias musulmanas a debatir, salvo el wahabismo que proviene de Arabia Saudita. Está excluido de las discusiones en Chechenia. Y vemos que a pesar de que este señor es musulmán y se hace llamar hijo de Alá y todo, vemos imágenes como esta. Él va a bailar, es un baile público, y va a bailar con una señora que no tiene velo. Esto es muy importante, porque aquí ya se demuestra que hay, digamos, cierta apertura entre estas personas, muy distinto. O sea, no vamos a ver esta escena de baile en el Afganistán de los talibanes,
ni en el Estado Islámico. Entonces lo pongo para que lo vean. Este es Ramzan Kadyrov. Entonces, cuando estalló la guerra civil siria, yo hacía muchas veces este análisis. Yo buscaba la foto de Bashar al-Assad con su esposa, y su esposa salía sin velo, y muchas veces hasta escotada. Y buscaba pues la foto de los contrincantes de Bashar al-Assad, donde las mujeres casi que ni siquiera se les ve el ojo. Y no es un detalle simple, ya hay una gran diferencia. Y con esto yo no es que estoy lavando la cara a Ramzan Kadyrov, ni estoy diciendo que es un demócrata, sino que estoy diciendo que cuando se haga un análisis hay que ver todas las opciones que hay y a lo mejor nada más tienes malas opciones y tienes que elegir entre la opción menos mala. Y pues lamentablemente Chechenia no es Dinamarca, no es Suiza. Entonces, pues bueno, entre la sociedad que tienes, la historia que tienes y las cosas que tienes, pues yo veo este tipo de detalles, una señora que no tiene velo y que pues no la van a ejecutar, y de hecho es una fiesta oficial. Entonces me hago una pregunta, pues ¿Chechenia está mejor con el mando ruso o estaba mejor sin el mando ruso? Pues vimos el desastre que pasó cuando los rusos se retiraron de Chechenia y por qué tuvieron que volver. Y porque, pues bueno, tuvieron que volver. Entonces, en base a eso, se hace mucho tipo de análisis. Con estos, digamos, Kadyrovki, que están en Chechenia, perdón, sí que están en Chechenia y ahora están en Ucrania, existe la posibilidad de que Kadyrov algún día diga, oye, yo tengo el poder para independizarme de Rusia, e incluso para aspirar a más, porque Kadyrov tiene algo muy interesante. Kadyrov es el único líder regional de Rusia que se atreve a hacer opiniones sobre política exterior rusa y a veces hasta críticas. Y les voy a decir, cuando empezó la guerra en Ucrania, los primeros 3 días, Rusia hizo una estrategia muy poco ortodoxa, que no está dentro de su filosofía, y ahí se demuestra que Putin no tenía verdaderamente planificada esta guerra. Mandó infantería ligera a capturar ciertos puntos de las ciudades de Ucrania, pero no utilizó la artillería. Y por eso es que los rusos los 3 primeros días, a pesar de ocupar mucho territorio, tuvieron muchas bajas. La filosofía rusa es utilizar el poder de fuego y aplastar al enemigo, más que utilizar la infantería ligera. Y Kadyrov dijo, ya va, pero ¿qué estamos haciendo aquí en Ucrania? A nosotros los chechenos nos aplastaste. ¿Por qué no los aplastas a ellos? Ahora es que estamos viendo la verdadera guerra de Ucrania y ahora es que estamos viendo cómo los rusos utilizan su doctrina tradicional. Pero entonces, si Kadyrov se quisiese independizar, él no lo va a hacer porque él sabe que la estrategia rusa no es entrar en las ciudades y combatir, digamos, combate urbano. Eso se lo deja a su propio ejército, los Kadyrovki. Los rusos van a estar desde el campo de batalla aplastando y ellos utilizan aparatos como este. Estos son los TOS-1, estos son armas termobáricas, se está utilizando mucho en Ucrania. Este gas calcina, el gas de por sí calcina, no solamente la explosión, sino el gas hace un contacto con el oxígeno e incendia el oxígeno.
Entonces, pues bueno, Kadyrov sabe que este es el poder de los rusos y esta es la doctrina oficial de los rusos. Entonces hay como una especie de pacto. Necesito los Kadyrovki, los 10.000 Kadyrovki, el ejército privado de Kadyrov, dentro de la Guardia Nacional Rusa. Esto es muy importante, que está dentro de la Guardia Nacional y no dentro del ejército, porque recibe órdenes directas del propio Putin. Ellos son los encargados de la lucha urbana. Ellos son los que se van a meter en las ciudades, ellos son los que son especialistas en todo esto. Los rusos desde el campo de batalla aplastamos al enemigo y lanzamos la artillería. Y pues, evidentemente que hay una destrucción de las ciudades y utilizan esta estrategia que es el asedio, hacer canales humanitarios primero para que salgan los civiles que son aliados, y después que se queden los civiles que están a favor de los combatientes o digamos los que son antirrusos y hacerlos sufrir, porque la idea también de ellos es que hacer digamos un paseado demográfico. Se destruyen las ciudades y esta gente, la que se quedó después, ellos se van, ellos no se van a quedar en Ucrania, ellos se van. La idea también es sacarlos y reacomodar el territorio. Recuerden que esto es geopolítica. Geopolítica es lucha de poder en el territorio, pero también la geopolítica es configurar el territorio. Entonces, por eso, como Putin dijo, la guerra es larga, yo me voy a ir a donde hay prorrusos, que es en el sur y en el este. Me voy a ir a donde hay prorrusos, donde una ocupación permanente no va a ser tan traumática para mis tropas, donde puedo poner administración civil, donde puedo construir milicias locales a favor mía, como hice en Chechenia, y de ahí voy avanzando y voy expulsando a la gente que no está a favor de los rusos. La Ucrania antirrusa, que se vaya para la Ucrania antirrusa o que se vaya para Europa. Y ese es más o menos, digamos, el pacto que hay con Kadyrov. Kadyrov gobierna su Chechenia con mano de acero, tiene el apoyo ruso, no necesita el apoyo saudí, tiene las armas rusas, no necesita armas de más nadie. Simple y llanamente reconoce a Putin como presidente de toda la Federación Rusa. Kadyrov funge como una especie de señor feudal. ¿Y qué hacían los señores feudales en la Edad Media? Reconocían al rey, luchaban por el rey y como luchaban por el rey le daba favor, le daba tierra, le daba dinero. Así está haciendo Kadyrov y así es como funciona su ejército. Como Kadyrov obtiene ganancias, por ejemplo, la victoria en Mariupol, entonces ahora Kadyrov obtiene favores y por supuesto que sus soldados también obtienen favores. Y así es como está funcionando la Rusia de Putin, como una especie de imperio zarista en la cual Putin es el zar y tiene a sus señores feudales. Y sus, digamos, estados títeres son señores feudales. Por eso hemos visto, por ejemplo, en Osetia del Sur, que es una zona separatista de Georgia, que es independiente de facto y depende de Rusia, también envió tropas para luchar a favor de los rusos en Ucrania. Entonces vemos que, digamos que los rusos se configuran así como un imperio, a pesar de que constitucionalmente sea un estado moderno, en realidad vuelven a ser un imperio y se gobiernan como una especie de imperio, es un estado, digamos, no podemos verlo a Rusia como que si es un estado que nació realmente en el año 1991, no, sus estructuras son mucho más antiguas y su forma de ser es mucho más antigua. Y en parte porque los rusos no son solamente San Petersburgo y Moscú. Ya hemos visto el problema que tienen con estas etnias y con zonas cuya cultura no tiene nada que ver a la de los rusos. O sea, si a veces tenemos el debate de si los rusos son o no son occidentales, a pesar de que han dado un Tchaikovsky, a pesar de que han dado un Tolstoy, a pesar de que históricamente han contribuido a la historia europea, tenemos que los rusos dominan una serie de etnias que sí es verdad que no tienen nada que ver con la mentalidad occidental y cuyo modelo imperial, y nacen, digamos, como estados, cuyo modelo imperial ni siquiera fue el romano, sino el mongol. Y eso es una característica muy importante. Y es por eso que el sistema político ruso es tan distinto al de los occidentales. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre les digo, digamos, los comentarios están abiertos, las recomendaciones.
Sé que hemos tratado mucho el tema de Rusia, pero bueno, aparte de que es uno de los países más importantes dentro de la historia geopolítica mundial, pues bueno, la actualidad lo amerita. Próximamente haré un video sobre China y su posible invasión a Taiwán. Lo que pasa es que pues esta guerra de Ucrania hace que estemos obligados constantemente a hablar de Rusia. Pero si tienen alguna sugerencia, pues estamos más que dispuestos y es bienvenida. Muchísimas gracias. Hasta luego.